Néstor, vamos a ver, era un hombre muy activo, muy trabajador, muy interesado en todas las cosas de la vida. Y ante todo fue un gran amigo, un gran maestro y un gran conversador. Era una persona muy noble y muy amigo de sus amigos. Néstor era una persona absolutamente amable y tenía supongo, un gran sentido de la amistad, un gran sentido también del didactismo. Yo diría que la palabra que cuadra para definir a Néstor Almendros es sensibilidad. Desde muy pequeño, mi madre, mi tío o mi abuelo me llevaban a menudo al cine. El cine era una salida provisional hacia otra realidad distinta a la que nos había tocado vivir. Mis contactos con el cine, pues, fueron como simple espectador. Fui cinéfilo desde muy joven en Barcelona. Ya a los 14 años iba al Cineclub de Zúñiga, en la cúpula del Coliseum, y veía películas mudas, raras y antiguas. Me obligaba a buscar folletos de propaganda. Él hacía colección de eso, ¿no? O sea que llegó a tener colecciones enormes de eso. Pero yo era uno de los colaboradores que robaba folletos de eso para que lo coleccionara. El cine mudo fue decisivo en mi formación, a pesar de que en 1946 ya pertenecía a la historia. A partir de ahí empecé a darme cuenta de que el cine era algo más que un entretenimiento para pasar el rato. Él me había dicho una vez que él estaba en contra absolutamente de aquellos que atacaban al cine de evasión, el cine de americano de consumo, de Hollywood. Tal. Me decía, porque películas como Horizontes Perdidos de Capra me han ayudado a sobrevivir. Es decir, que en esta vida tan difícil, él reconocía que el cine había tenido en su vida, aparte de la pasión cinéfila, una función balsámica o sedante o de compañía, ¿no? Los padres habían sido republicanos, la madre, el padre republicano y libertario, y fue un gran pedagogo antes de la guerra civil aquí, y tuvieron que exiliarse pues, a raíz de la guerra. Mi padre se había establecido en Cuba. Tan pronto le fue posible, nos pidió a quienes nos quedamos en España que nos reuniéramos con él. En 1948 tomé un barco hacia La Habana. Para nosotros, que veníamos de un país con limitaciones, era muy nuevo todo aquello de los senadores, los representantes, los partidos. Y entonces fue muy bien, la verdad que recuerdo que él estuvo en un instituto, primero, un instituto de la víbora, que no es porque haya ninguna víbora, sino que el barrio se llama así. Y allí empezó ya también a buscar líos y problemas, y hizo una revista, inclusive, editó una revista juvenil, ¿no? Que sacó 3 o 4 números, me parece. Allí estudié filosofía y letras en la universidad, más para agradar a la familia que por mi gusto, pues el cine era lo que me interesaba. Y tuve suerte de toparme con gente de mi generación, aficionados entusiastas que amaban el cine como yo: Germán Puig, Guillermo Cabrera Infante, Eduardo Manet, Tomás Gutiérrez Alea y Carlos Clarens. Fue una generación que, como vio mucho cine, fue muy cinéfaga, si se puede decir así,
sus juicios eran más desprejuiciados y podía hacerte ver que el neorrealismo estéticamente era muy conservador, o era conservador, por lo menos en lo que atañe al lenguaje de la luz, ¿no? Y esas son cosas que nosotros no veíamos y que él podía ver mejor que nosotros. En la década de los 50, a partir del golpe de Estado del dictador Batista, las cosas empezaron a hacerse más difíciles. No fue hasta el año 56 cuando decidí irme a estudiar cine en Roma, al Centro Experimentale di Roma, y así estuve viviendo en Europa alrededor de un año. No tardé mucho en decepcionarme. Lo único nuevo para mí, en realidad, era aprender cómo se iluminaba una escena, pero allí solo nos enseñaban las técnicas comunes de iluminación. Fue más bien en los museos de Italia, donde aprendí de la pintura, la importancia de justificar la luz. Eso tuvo una influencia decisiva en mí. Y un día me hizo ver, Néstor, con muy buen criterio, que el estilo, el criterio de iluminación del cine neorrealista era muy similar al de Hollywood, que no había una ruptura formal, por lo menos en el plano de la luz, ¿no? Y la ruptura vino efectivamente con la nueva ola, con Coutard, etcétera, con los sistemas nuevos de iluminación por reflexión, etcétera, con lámparas sobrevoltadas. Pero efectivamente uno ve Roma Città Aperta y la luz en los interiores, pues podía estar hecho en Hollywood en un plató. O sea que uno aprendía mucho con estas cosas. Luego solo la veríamos en el cine. En 1959, año del triunfo de Castro en Cuba, decidí volver a La Habana. La revolución significaba una atracción irresistible. Bueno. Realmente, hasta que no regresó al cabo de unos años, cuando ya se había constituido en Cuba el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, que fue un instituto creado con todo el dinero del gobierno, con toda la intención de hacer grandes películas. Inclusive vinieron directores italianos de esos famosos, ¿no? Fellini puede ser. Entonces, cuando él empezó a caer en el Nevikaic, es cuando empezó a hacer cine, a apretar el botón y gastar películas, ¿no? Ya cuando al final se cansó de estar en el ICAIC, por una serie de desavenencias, no podemos decir otra cosa, con el director del instituto ese, que había sido un antiguo enemigo, como quiera. Pero el caso es que se cansó y después ya se fue. Se fue de Cuba, pero antes hizo eso de La gente de la playa, como una cosa suya particular, gastos suyos, cogiendo un autobús de Mala Muerte. Y luego, pues claro, tuvo los problemas que ya todos sabemos con el régimen castrista, cuando empezó a hacer cine y se encontró pues que no vaya con la brutal represión de libertades de la isla, ¿no? Pero él sobre todo contaba muchas anécdotas pues del talante cubano, del folclore, de la manera de ser de la gente. El sectarismo político fue creciendo y decidí marcharme de Cuba, al darme cuenta de que algo grave terminaría por sucederme si me quedaba. Un tercer exilio parecía mi única alternativa. Que no solo eran un instrumento eficaz, muy eficaz, para combatir al enemigo revolucionario, En Francia había nacido la Nouvelle Vague y hacían un cine que estaba de acuerdo con mis preferencias. Sentí que lo que ellos hacían tenía algo que ver con lo que yo había hecho en Cuba. Y se me ocurrió la idea de que en el cine francés podía haber un lugar para mí.
idea que, después me di cuenta, era descabellada. Para cualquier españolito, aunque hubiera vivido en Cuba, que se interesase por el cine en el periodo entre los 50 y los 60, la Nouvelle Vague y el cine francés de finales de los 50, principios de los 60, era una referencia. Mientras que en el cine español todavía estábamos en las catacumbas del franquismo y, en el mejor de los casos, en la referencia al neorrealismo que Néstor Almendros también conocía bien. En Francia se había producido la Nova Ola, que es verdad que la Nova Ola es un fenómeno que dura unos pocos años, pero luego de estos pocos años deriva la permanencia en gente como Truffaut, como Romer, como Chabrol, etcétera, etcétera. Y este tipo de sensibilidad francesa, él era muy afín a este tipo de finura, ¿no? Él consideraba que la renovación estética de la luz en cine venía de los franceses, no venía ni de los italianos, ni de los americanos, sino que el punto y aparte en la estética de la luz venía de Raoul Coutard y de otros cineastas franceses, ¿no? Esto explica efectivamente esta actitud de él hacia este cariño por Francia. El encuentro con Eric Rohmer fue fortuito y casual. Me encontraba viendo el rodaje de París visto por, cuando el director de fotografía se peleó con Rohmer y abandonó el rodaje. Barbet Schroeder, el productor, no podía conseguir al instante un sustituto. Entonces le dije, yo soy operador. Como no tenían otra alternativa, me probaron por aquel día solamente. Después, cuando visionaron el copión, les gustó lo que había hecho y terminé la película. Un golpe de suerte que se da solo una vez en la vida de una persona. Rohmer es un cineasta también muy singular y es alguien que tiene una percepción de la realidad muy especial. Tiene esa vinculación realista a través de las teorías de Bazin y al mismo tiempo tiene esa concepción de la puesta en escena, del teatro y de la pintura. Y por eso justamente necesitaba un intermediario que fuera capaz de plasmar todo eso y de impresionarlo en celuloide. Y de aquí esa sintonía entre el artista Almendros y el creador Rohmer. Era gente que supo aprovechar de los conocimientos, de los pocos conocimientos que tenía Néstor, pero que vieron que con la luz natural se apañaba muy bien. Entonces esto les sacó de una serie de problemas enormes. Es decir, la Marquise de O está rodada, por ejemplo, con espejos, creo que eran espejos de baño, metidos por las ventanas, y ahí está la película. Es decir, es un gran trabajo. No solamente trabajó con Rohmer, sino que trabajó con Truffaut. Las películas del ciclo de las velas de Truffaut yo creo que son otro excelente ejemplo del trabajo fotográfico de Almendros, y Néstor allí encontró su hábitat natural y sobre todo la capacidad de desarrollar una personalidad artística que después es la que adaptó en otras circunstancias en el cine americano, cuando fue Hollywood. El director que más estimaba y que más quería él era Truffaut. Él hablaba muy bien de Scorsese, por ejemplo, que había trabajado con él, ¿no? Y, en fin, pero cuando usted salía del corazón, cuando tenía que decir el amigo, es decir, el director y amigo y cómplice, era Truffaut. Cuando murió Truffaut, realmente me llamó una vez, estaba muy tocado por la muerte de Truffaut, y tiene grandes películas con Truffaut, pues desde Las dos inglesas y el amor a L'Enfant Sauvage, por ejemplo, películas preciosas. Néstor Almendros llega a Barcelona, o regresa a Barcelona, regresa periódicamente porque tiene a su familia, a su madre en Barcelona, y hace periódicas visitas. Y en una de estas visitas viene después de la experiencia de haber realizado Paris Vipar en París. Entonces se encuentra en que en Barcelona hay un grupo de jóvenes cineastas, los cineastas de la llamada Escuela de Barcelona. De modo que, aunque estaba muy ligado a Vicente Aranda y a Carlos Durán, que eran un poco los fundadores de la Escuela de Barcelona, Néstor nunca se integró profesionalmente a la Escuela de Barcelona. También es verdad que los sueldos que cobraba Néstor, que estaba en el estándar del cine americano o del cine francés, aquí no se lo podían pagar, y cambio de sexo lo hizo un poco por amistad con Vicente también, ¿no? No era una cuestión económica como se ha pensado muchas veces, y aquí se le ha negado lo que se le ha negado muchas veces
un justo reconocimiento. Él era español, era de aquí, era de Barcelona. Él seguía usando en Estados Unidos, en la última película que rodó, seguía usando su fotómetro Weston Master comprado en una tienda de las Ramblas de Barcelona. Entonces muchas veces se ha dicho que era por dinero. Esto no es cierto. Él hubiera venido aquí. Lo que pasa es que él sí reclamaba una cosa importante, la preparación de la película. Entonces aquí he sabido que los directores de fotografía a veces nos dan una semana para preparar una película. Y él no quería entrar en este juego. Él necesitaba su tiempo para preparar bien una película y para entender, hablar mucho con el director, preparar con los actores, con vestuario, con todo lo que era de su departamento, en parte. Entonces, si esto no se lo daban, él no aceptaba hacer. Néstor Almendros era un personaje cosmopolita, era en el momento en que va a Hollywood, es decir, no es alguien que aprende el oficio en Hollywood, sino que es alguien a quien Hollywood, digamos, importa en función de su trayectoria previa. Quedé muy sorprendido de la cantidad de material que llevaban, cuando todo el mundo sabe que Néstor Almendros jamás usaba tanto material. Entonces me dijo, ¿ves aquellos camiones que hay allí? Pues había 7, 8, 9 camiones, todos estaban llenos de material para su uso, para lo que él necesitara, y él en cambio usaba poquísima cosa, ¿no? O sea, y esto era muy sorprendente, de la misma manera que pues andaban con 3 cámaras Panaflex, último modelo, con sus lentes y todo, es decir, todo estaba hecho a lo grande, ¿no? Y entonces a mí sí me sorprendió muchísimo y me sorprendió verlo trabajar, porque trabajaba con una sencillez extraordinaria. Me quedé sorprendido del cariño que recibía por parte de todos sus compañeros, lo bien que hablaban de él, en fin, de todo el mundo, los grandes actores que trabajaban, pues estaba entusiasmados con su trabajo y tal, y me sorprendió todo el tinglado me sorprendió muchísimo. Si alguien que ha sido capaz de hacer las películas de Rohmer con los medios con los que las hizo tiene ese bagaje, si además le pones la maquinaria de Hollywood a su servicio y sabe aprovecharla y sabe beneficiarse de ella, ahí está el resultado de Almendros en Hollywood. Vamos, Billy, no aprenderás nunca si no te concentras. Así. Muy bien, dale, síguese, Billy, síguese. Eso es. Muy bien. Estupendo, sigue, no te pares. Sigue, Billy, sigue. Fenomenal. Toda la iluminación de Néstor Almendros se basa en el naturalismo. O sea, lo que perseguía es que un respeto total a las fuentes de luz, estuvieran o no en cuadro, un respeto a cómo estaría aquello iluminado aunque él utilizara fuentes de luz artificial o incluso en la última etapa pues utilizara fuentes de luz incluso naturales, ¿no? Para imitar a veces el resplandor de un fuego, pues utilizaba quemadores de gas cerca de cámara, ¿no? Para dar el parpadeo del fuego. También siempre se basaba en... él presumía de, a veces incluso decía copiar, en el fondo pues inspirarse en pinturas, sobre todo pinturas que llamaríamos ahora naturalistas, de Rembrandt, de Vermeer, posteriormente también de algunos pintores norteamericanos. Él se conocía muy bien todos los museos del mundo, toda la historia de la pintura y de la escultura, y te hablaba pues que en tal película quiso una luz que le inspiró tal cuadro de tal autor cuando visitaba un museo determinado, ¿no? La progresión de esta búsqueda de naturalismo llega a momentos ya culminantes en Días del cielo, por ejemplo, película que tuvo un Oscar de la Academia de Hollywood. Y en Días del cielo, por ejemplo, ya las fuentes de luz están ya reproducidas de tal forma que es muy difícil discernir que se ha utilizado una luz artificial de refuerzo muchas veces. La fotografía de Días del cielo es una vez más una fotografía al servicio de la película. Es decir, yo creo que otra de las grandes cualidades de Néstor Almendros es saber ser coherente con su propio trabajo, pero al mismo tiempo muy respetuoso con el trabajo de los demás y sobre todo con el proyecto global de la película. Esta es una película que al principio creyeron que tenían mala suerte, pero esta mala suerte se les volvió a favor,
porque esta historia empieza con que como él no pertenece a los sindicatos, no le dejan rodar en Estados Unidos. Entonces el director quiere a esta persona, quiere a Néstor, los productores están decididos a apoyar esto, entonces sencillamente se van, dicen no podemos rodar en Estados Unidos, nosotros nos vamos al Canadá. Él hacía aquí un trabajo espléndido en el cual muchas veces solamente trabajan no es que solamente trabajan durante 10 minutos, pero sí ruedan durante 10 minutos, porque ensayan durante todo el día, y aprovechan la hora que él desea para rodar esto claro, es muy arriesgado, y esto solamente se puede hacer con mucho dinero en el bolsillo, en producción, y claro, aquí la película le sale una película soberbia. Había gente de sobra. Podían contratar a cuantas personas quisieran. Néstor Almendros sí que merecía un Oscar. No sé por qué película, pero Néstor Almendros estaba a la altura de cualquiera de los directores de fotografía que han recibido un Oscar. Él me decía que cuando estaba nominado en esa, que él estaba sentado allí y decía, ay, no, que no me toque, que no sea yo, ¿no? No sé por qué motivo, pero que se sorprendió. La verdad hay que decir que se sorprendió que le tocara el premio a él, ¿no? Néstor vivía con cierta molestia, no diré el ninguneo, que no sé si es la palabra. Néstor aquí no existía, es decir, que era un operador extranjero. Y cuando él veía en enciclopedias de cine americanas y francesas, Almendros, Néstor, operador francés o cubano, etcétera, ¿no? Eso le da mucha rabia, porque él se reconocía de aquí, él era barcelonés. El conocimiento que supuso para él la escuela de Tomares le gratificó muchísimo y siempre lo recordaba. Para él Tomares fue un reconocimiento público y por tanto un desquite del relativo ninguneo al que había padecido en este país, porque se había marchado, echado por el franquismo, sin conseguirse integrar en la industria de producción, y entonces Tomares para él era una gran satisfacción, debo decirlo, porque él lo decía siempre que podía. González lo llamó, oígame, ¿usted es Néstor Almendros? Sí. Mira, lo llamo de Sevilla, que queremos poner el nombre suyo a un instituto. Y el hombre, vaya con la broma a otra parte, ¿no? O sea, que no se lo querió. O sea, que después, en fin, se dio cuenta que sí, y muy bien, encantadísimo de la vida. Recuerdo que el verano anterior a su muerte, él murió a principios, en enero, febrero aproximadamente, el verano anterior cenamos juntos. Me acuerdo que me habló de su proyecto del último Vencerraje, que era una novela, un clásico de la literatura española, que quería fotografiar y dirigir para Canal Plus. La última imagen, lo he dicho muchas veces, es una imagen muy dramática por una parte, y casi diría cinematográfica, porque yo no sabía que estaba enfermo de muerte, no lo sabía. Entonces yo estaba en Estados Unidos, estaba en Nueva York, y entonces me llamó para hacerme un regalo. Me regaló una veleta preciosa, una veleta que debía tener 200 años, que yo ya la había visto en su casa, y entonces habló y me dijo, esta veleta sería muy bonita para tu casa que tienes en el Ampurdán, como veleta y tal. Entonces me regaló esta veleta. A mí me sorprendió porque le tenía él mucho cariño. Entonces llamaron por el interfono y me dijo, vienen a buscarme. Entonces bajamos, efectivamente había un coche espléndido esperándole allí. Entonces él subió, nos despedimos con un abrazo. Subió, él siempre iba con un sombrero, lo llevaba en la mano, y entonces vi que arrancaba el coche, yo me quedé mirando el coche. Entonces vi que se giraba, me saludaba con el sombrero, se lo puso, miró adelante y el coche se perdió en las calles de Manhattan. Y esto para mí es una imagen absolutamente muy fuerte para mí, pero a la vez es que es muy cinematográfica, es decir, parece el final de una película, desgraciadamente, ¿no? Como así sucedió. Esta es la última imagen que tengo de Néstor Almendros.